Listo. Eh, que del, mi primera pregunta es que del impuesto de industria y comercio, ¿cuánto se puede llevar como descuento tributario? Yo le digo, Sí, el 50%, siempre y cuando esto no supere el 75% de la renta presuntiva, ni el valor completo del impuesto de renta, si no estoy mal, que es ese. ajá. Profe, ya me respondió Kevin. Sí, sí, está bien. Estaba esperándote que pronto terminara con las preguntas. Desde que estén bien, Ah, yo no voy a interrumpirlos. sí. Ah, bueno, la Entonces, segunda, la segunda, por favor. que si la persona ha contratado dos o más personas en un periodo de 90 días, continua o discontinuamente, se la puede llevar a la renta laboral. No, a la renta no laboral. Muy bien. Muy bien. Y la tercera, Solo alguito. Es simplemente de forma, más no de fondo. Aunque nos acostumbramos a decirle cédula laboral, realmente se llama rentas de trabajo. Pero es, bueno. en el argot popular, de hecho, vos lo vas a escuchar como renta laboral. Pero pues, el formulario lo llama rentas de trabajo. Solo eso, pero en esencia es lo mismo. Bueno, profe. Y la tercera es, ¿qué rentas exentas hay en la renta no laboral? Pues que mencionen unas. La no laboral, Sí. Sí, y pues de la FC, los intereses de vivienda, Ajá. ¿cierto? Sí. Ajá. Y Hay hay otro, ¿cuál es el otro que me falta? Al- ah, los aportes a fondo de pensión, ¿no? No, sí, pero que prendieron las licuadoras. sí. no recuerdo, pero sí creo que hay otro. Listo, bueno. Ahí yo solamente de pronto quiero aclarar algo. Brian mencionó los intereses de vivienda. Los intereses de vivienda no es renta exenta, porque la pregunta de Diana fue directamente renta exenta, ¿cierto? ¿O escuché mal? Ah, ok, Sí, esa es deducción entonces, especial, ¿no? ajá, sí, exacto. Los intereses de vivienda son deducción especial, solo que obviamente en la declaración todo eso va entre un solo renglón, entonces se suele confundir, pero en esencia, pues, en el renglón termina teniendo el mismo efecto, pero los intereses de vivienda realmente son deducciones especiales. Ah, Con esto, y dime. los otros dos sí son rentas exentas. Sí, Los otros exacto. dos son rentas exentas, profe. Ajá, Ah, sí. listo, listo. Aportes a AFC, aportes voluntarios a fondo de pensiones voluntarias, es también renta exenta. Y de hecho, esa es una de las cédulas que más renta exenta tienes, porque todas las rentas exentas que no caben en las demás cédulas, ahí caben. Sí, qué pena es que no habían prendido aquí un aparato y no les escuché. ¿Me escuchaste lo que comenté ahorita de pronto, Diana? Le escuché como algo de la AFC, pero no le escuché más, profe. Ah, ok. No, le estaba comentando a Brian que los intereses de vivienda no son renta exenta, sino deducción especial. Bueno, profe, sí. Y que las rentas exentas de esa cédula precisamente son muy amplias,
porque, por ejemplo, hay cosas que no hemos mencionado como las personas naturales que se dedican a la economía naranja. Entonces, ahí cabe también como renta exenta. Pero, pues obviamente hay muchas cosas que no hemos mencionado y una de las cédulas que más puede tener rentas exentas es la cédula de rentas no laborales, porque todas las rentas exentas que no caben en las demás cédulas van a terminar cabiendo en esa cédula. Listo, profe. Te falta una pregunta, ¿cierto? No, ya hice las tres. Ya Una hice me las tres. contestó Kevin, la Ah, otra sí. me contestó Sara y la otra Brian. Sí, sí, tienes razón. Listo, muchas gracias. Catherine está ahí, Julie. Ahí la veo conectada. Pero creo que no está frente al PC. Listo, vamos entonces con... ¿Quién de pronto alguien tiene las preguntas y le gustaría compartirlas? Yo tengo una. ¿Me confirma quién es? No alcanzo a reconocer la Alexandra. voz. Ah, hola Alexa. ¿Qué más? Muy bien, gracias. Compártanos la pregunta por... Bueno, para que la quiera responder, ¿cuáles son los prerequisitos que deben cumplir los costos para que sean deducibles? Perdón, ¿nos puedes hablar un poco más fuerte? Sí. ¿Cuáles son los prerequisitos que deben cumplir los costos para que sean deducibles? Ok. ¿Cuáles son los 3 requisitos que deben cumplir los costos para que sean deducibles? Yo, profe. Dale. Causalidad, necesidad y proporcionalidad. Así es. Muchísimas gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias por la participación. Muy buenas preguntas, muy buenas respuestas también. Entonces, ahora sí, de pronto, ya que está contigo Alexa. No, profe, no. Es que ella siempre sale rayada de la oficina a las 6, entonces lo más seguro es que esté camino. Listo, no hay problema. Entonces, de pronto, si ella tiene alguna inquietud, vamos a ver si de pronto alcanza a llegar a las preguntas. Entonces voy a dar este espacio para ver si alguien tiene preguntas del taller que hay que entregar mañana antes de comenzar ya a ver la temática del día de hoy. Profe, yo tengo una pregunta. Listo. Entonces vamos con Carlos, Alexa y Diana en ese orden. ¿Listo? Bueno, profe, yo no sé si esta pregunta usted la respondió ayer. Si ya la respondió, pues no estuve muy pendiente. Voy más exactamente a la parte que dice: en el año 2018 realizó la venta de un inmueble por valor de 192.350.000. Dicho inmueble tenía un valor de 150 millones, pero en la declaración del 2007 fue por 156.105.000. Como no tuvo más de 2 años, se toma como un ingreso, ¿cierto? Un ingreso ordinario, así es. Ok, perfecto. Pero ese ingreso va en la renta de capital. Dame una justificación para llevarla a las rentas de capital. No sé, pues como en la renta de capital estamos tomando los ingresos que él obtiene por los apartamentos. Pues Por entonces, arrendamientos. digo yo, si él vive de los apartamentos, sí, por arrendamientos. Ajá. Pero pues que en el punto, si vamos pues yo leyendo las diapositivas, Sí. dice que son todos los ingresos que son obtenidos por esa labor, básicamente. Bueno, son varios. ¿No? Arrendamientos. Pues digo yo. Arrendamientos, rendimientos financieros,
regalías, pero cuando usted Intereses vende de un... CDT, Ajá, cesantías, arrendamiento. exacto, pero cuando vos vendes un apartamento, eso no es un arrendamiento. Eso es una venta de cualquier No, inventario, sí. por así decirlo. Es decir, es como si usted se dedicara a comprar y vender carros, a comprar y vender apartamentos, a comprar y vender computadores, comprar y vender celulares. Es exactamente lo mismo. Obviamente cambia el concepto digamos, del bien, pero la esencia terminará siendo la misma, compra y venta de inmuebles, cuando el inmueble tiene menos de 2 años en la posesión. Entonces, en ese caso, se convierte como si estuviera vendiendo cualquier otro tipo de mercancía. Ah, bueno, listo, profe. O sea que en estas dos cédulas no lo tenemos en cuenta. Sí, O en la no laboral. si eso es un caso, entonces repasemos. Primero, ¿es un ingreso de salario? No, Exacto, no es. ¿Es un ingreso por pensiones? pensiones tampoco. Tampoco. ¿Es un ingreso de dividendos? Tampoco. ¿Es un O ingreso de arrendamientos o intereses financieros o regalías? no. Exacto. Entonces, como no cabe en Entonces, sí, ninguna de en la las no laboral. cédulas, entonces se va a la cédula que cobija todos los demás ingresos que no caben dentro de las otras cédulas. Listo, listo, profe, listo. Esa era mi duda, listo. Profe, disculpe que no estaba frente al computador, sino que estaba haciendo otra cosa. Ah, ok, no te preocupes. Para la próxima, entonces, las preguntas, ¿listo? Vale, profe. Profe, con respecto con lo que le estaba preguntando Carlos, yo tengo una duda ahí también. Julie, qué pena. Lo que pasa es que ya di un orden, entonces hagamos lo siguiente. Carlos ya me preguntó, sigue Alexa, va Diana y luego tú, ¿te parece? Ok. No, la duda que yo tenía, profe, no sé si es como lo mismo de Carlos, no entendí muy bien. Es sobre eso también, esa venta que se le hizo pues no, eso fue un costo fiscal de 157 millones. Alerta, habla más duro, porfa. Ay, Sí, es se te que yo escucha. grito. Debe Esperen, ser el Saque los micrófono. audífonos, que no le oyen con los audífonos. es que es los audífonos, esperen. Ahí me escuchan mejor. Sí, un poco mejor. Sí, No, es que vea, el taller tenía un reajuste, bueno, había dicho que más, habían dicho Hola, que Tomás. tenía ay no, ya me concentré, vaya para allá. Que tenía esperen, 156 millones era el valor que se había declarado la casa, Sí, el costo fiscal. Y ajá. entonces uno de los compañeros me dijo que eso se llevaba en la cédula de no laborales al costo. No entiendo por qué, que por enajenación de bienes, algo así, pero yo la verdad no entiendo todavía. Ok, mira. Lo que pasa es que los bienes inmuebles, cuando usted los vende, hay dos formas de tratarlos dependiendo del tiempo en que usted los haya tenido. Entonces, si usted tiene un inmueble por más de 2 años, según el artículo 300 del Estatuto Tributario, dice que si vos los tienes más de 3 años, entonces más de 2 años, perdón, es una ganancia ocasional. Entonces, usted compró un inmueble, lo compró hace, digamos, 3 años, para el caso del ejemplo, y lo va a vender este año. Como usted lo tuvo más de 2 años, la diferencia entre lo que usted lo compró y lo que usted lo ha declarado es la ganancia ocasional. Es decir, usted tiene un ingreso por ganancia ocasional, tiene un costo asociado de esa ganancia ocasional, que es el costo fiscal del inmueble, y la diferencia es la utilidad o la ganancia ocasional grabada. Sobre esa ganancia, vos le aplicas la tasa, que en este caso es el 10%, y ese es el impuesto a pagar.
Pero si usted vende ese inmueble antes de cumplir los 2 años, entonces ya no es una Profe, ¿no es ganancia el ocasional. 20%? No, el 20% es para loterías y rifas. Ah, sí, sí. Pero la general es el 10%. Entonces, si vos lo vendes antes antes de los 2 años, es como si vos te dedicaras a comprar y vender cualquier otro tipo de mercancía. Entonces, el ingreso deja de ser un ingreso por ganancia ocasional y se convierte en un ingreso ordinario. Sucede exactamente lo mismo que con las personas jurídicas, es exactamente igual. Entonces, ¿qué sucede? Si lo vendió antes de los 2 años, entonces usted reconoce todo el ingreso por el cual vendió ese inmueble al ingreso, pero tiene un costo asociado, y el costo asociado es o el valor en que lo compró o el valor al que lo declaró. Y usted puede tomar cualquiera de los dos. Obviamente, uno siempre va a tomar el mayor de los dos. De hecho, si hay un costo fiscal, siempre se va a tomar el costo fiscal, aunque esté por debajo del valor que lo adquirió. Entonces, por eso yo le estoy dando el costo fiscal del año anterior. Porque eso, así como en la ganancia ocasional hay un costo, usted en el ingreso ordinario también hay un costo. Eso es como si usted se dedicara a comprar y vender computadores. Es exactamente lo mismo. Usted lo vendió, pero usted así como lo vendió, usted también lo adquirió y a usted le costó adquirirlo. La diferencia es la utilidad. Entonces, por eso se lleva un costo en esa venta. Gracias, profesora, sí entendí, gracias. Dale, con mucho gusto. Vamos con Diana. ¿Yo? Pues, profe, no, le iba a hacer lo de las dos cosas, pero ya resolvió las dos, que era lo de la ganancia ocasional y lo de los costos asociados a lo de la enajenación del activo fijo, pero ya quedó muy claro ya. Muchas Ok, gracias. listo, perfecto. Julie. La pregunta iba asociada con la de Alexandra. Ah, ok, perfecto. Listo. ¿Alguna otra inquietud de pronto? Listo, parece que no. No, quedamos Entonces, para un 5. No, profe, espere un momentico, yo tengo otra pregunta. sí, Me claro. acordé. Es más exactamente, es en el mismo punto, en esa misma parte de ese bien inmueble. Pero él dice, por esta actividad, pero es que es una simple venta, dice, por esta actividad el señor Pérez cotizó a Seguridad Social por el salario mínimo durante todo el año. Sí. Porque esa es la única actividad que tuvo Caliche por eso. Sí, Por eso, entonces, el señor pero se ¿por qué valor dedica, lo multiplicamos? el señor se dedica ¿Por a esa dos ganancia que cosas. tuvo? El señor se dedica a dos cosas: a arrendar apartamentos y a compra y venta de bienes inmuebles. Solo que en el año 2018 solo vendió un apartamento. Y entonces cada persona tiene que cotizar seguridad social por cada actividad. Es decir, vos eres empleado en 3 partes, por las 3 partes tiene que cotizar seguridad social. Entonces en el ejercicio, él tiene 2 actividades y cotiza seguridad social por las 2 partes. Por arrendamiento cotiza sobre 1.200.000 y por la venta de apartamentos cotiza sobre el salario mínimo por todo el año. Ok, listo. Sí, ya entendí un poquito. ¿Listo? Listo, entonces ahora sí vamos a comenzar con la temática del día de hoy. Voy a tratar de ser breve en esta clase y ya en la próxima ahí sí profundizamos bien en el tema. Listo. Bueno, en la clase pasada comenzamos entonces el tema de rentas de dividendos y vimos los 4 posibles escenarios que han surgido desde el año 2016 hasta la fecha. Actualmente ustedes solo se van a encontrar con 2 porque 2 ya están derogados, pero de pronto
quiero enseñárselos para que ustedes conozcan de pronto un poco de cómo se hacía antes, pero no es mucha la diferencia como se está haciendo actualmente. Entonces, los 4 escenarios es cómo se trataban los dividendos antes de la ley 1819, cómo se trataron los dividendos durante la ley 1819, cómo se trataron los dividendos con la ley 1943 y cómo se van a tratar con la ley 2010. ¿Por qué digo se van a tratar? Porque recuerden que los dividendos son utilidades del año gravable. Hasta tanto no se termine el año 2019, no se sabe cuáles son los dividendos que se pueden repartir en el 2011. Perdón, en el 2021. Bueno, entonces, para el ejercicio de hoy voy a explicar cómo se trataban los dividendos antes de la ley 1819. Listo. Entonces, ¿qué sucedía con los...? Y para esto he puesto los siguientes supuestos. Vamos a mirar dividendos no grabados para ejercicios anteriores al año 2016. Es decir, recordemos que la ley 1819 salió en el 2016, comenzó a regir a partir de 2017. Entonces, 2016 hacia atrás tienen un tratamiento, tanto los dividendos no grabados como los dividendos grabados. Y luego vamos a mirar cómo se tratan los dividendos grabados después del 2017 con cada una de las leyes, con la ley 1819, con la ley 1943, con la ley 2010 de 2019. Entonces, por ahora vamos a comenzar entonces con dividendos no grabados antes de la ley 1819. Antes de la ley 1819, los dividendos no grabados, es decir, estos de aquí, tenían, o de hecho todavía tienen, el título de ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. Todavía siguen manteniendo ese título, los ingresos no grabados. ¿Qué sucede entonces con los dividendos que son de años anteriores a la ley 1819? Como son no grabados, entonces la pregunta es, ¿qué impuesto tiene un dividendo no grabados de utilidades anteriores a la ley 1819? La respuesta es no causan ningún impuesto. Es decir, cero sería la tarifa, no paga ningún impuesto por los dividendos no grabados anteriores al año 2016. 2016 hacia atrás, incluye 2016. Entonces, todos los dividendos no grabados que se repartan del año 2016 hacia atrás tienen la característica de no grabado. Entonces, en este caso, para el ejemplo, están repartiendo unos dividendos de 200 millones de pesos. Esos 200 millones son de utilidades 2016 hacia atrás. ¿Qué retención en la fuente tiene ese dividendo? No tiene retención en la fuente porque no estaba sometido a retención en la fuente los dividendos del año 2016 hacia atrás. ¿Qué impuesto tiene ese dividendo? Tampoco tiene ningún impuesto porque no estaba sometido a ningún impuesto los ingresos por dividendos de 2016 hacia atrás, dividendos que no fuesen grabados. ¿Queda claro ese concepto? O sea, no tiene impuesto, ¿cierto, profe? Exacto, no tiene impuesto y no tiene retención. Ah, bueno. No paga nada por eso. Exacto, no pagas absolutamente nada por recibir 200, 300, 400 millones. Pero el motivo es porque la empresa ya ha pagado sobre esos dividendos. Exacto. No, la empresa ya pagó impuestos. Exacto, son no grabados precisamente por eso, porque la empresa ya pagó los impuestos de esa utilidad.
Entonces, ¿qué sucede? Los dividendos se parten en dos momentos. El primer momento es cuando lo decretan y te lo pagan a ti. El segundo momento es cuando usted lo declara, valga la redundancia, en su declaración de renta a título personal. Entonces, ejemplo, puede ser que a usted en el año 2019 le hayan dado unos dividendos. Vamos a decir que estos 200 millones, la junta de accionistas se reúnen más o menos por esta época de cada año. Más o menos marzo, abril son las juntas de accionistas. Entonces, en esa asamblea de accionistas determinan los dividendos que van a repartir. Cuando determinan, vamos a decir que entonces en junio decretaron que te iban a pagar 200 millones de pesos por concepto de dividendos no grabados. Cuando usted lo recibe, puede ser, dependiendo del dividendo, puede ser que a usted le hagan una retención. Es decir, en junio de 2019 te hicieron una retención. Vamos a suponer que tenía retención. Entonces le aplicaron una retención. Pero solo hasta agosto de 2020, es decir, un año después, es que usted va a declarar el ingreso. Porque por fechas, la norma tributaria tiene que usted declara más o menos de agosto a octubre del año siguiente los ingresos que obtuvo en el año grabable anterior. Las declaraciones de renta siempre son vencidas. Entonces, los ingresos que usted recibió el año pasado los declara en agosto de este año. Entonces, en este caso son dos momentos. Uno, cuando usted lo recibe, que puede tener retención o no. Y otro es cuando usted paga el impuesto, que es cuando usted declara. Pero al mismo tiempo usted se descuenta la retención que le hicieron. Entonces, puede ser que con las retenciones al mismo tiempo pague el impuesto. Entonces, lo único que usted tiene que hacer es cumplir con la formalidad de declarar. Entonces, en este caso, los dividendos no grabados, en el primer momento, es decir, cuando los decretaron, no les aplicaron ninguna retención porque no estaba sujeto a retención en la fuente. Luego, entonces, cuando va a declarar en su declaración de renta a título personal, tampoco tiene que pagar ningún impuesto porque ese dividendo de años 2016 hacia atrás no están grabados con el impuesto de renta. Ojo, tienen que ser de utilidades de 2016 hacia atrás. Solo aplica para ese tipo de utilidades. Si las utilidades son 2017 en adelante, ya el tratamiento es diferente. Esto que estoy diciendo solo exclusivamente aplica para las utilidades 2016 hacia atrás. Entonces, si tuvo utilidades 2016, ¿qué tratamiento tiene? Este mismo. No tiene retención y no tiene impuesto. 2015. Exactamente igual, es decir, de 2016 hacia atrás tienen ese tratamiento. ¿Qué sucede entonces con ese dividendo que de pronto era de utilidad 2016, pero lo decretaron en el año 2017 para pagármelo? No hay problema porque la utilidad fue del año 2016 y la norma sigue vigente. Esta norma que dice que los dividendos de utilidades del año 2016 hacia atrás son no grabados, entonces todavía se conserva. Entonces, si ese dividendo lo decretan en el año 2017, no tiene retención y no tiene impuesto. Son de utilidades 2016, pero lo decretaron en el 2018. Cuando yo hablo de decretar, es que se reúnen la asamblea de accionistas y dicen, vamos a repartir dividendos. Ese reparto de dividendos se llama decretar. La norma establece que a las personas naturales normalmente se reconoce el ingreso cuando efectivamente sucede el ingreso, ¿cierto? Pero hay algunas particularidades. Por ejemplo, las cesantías que le pagan a los empleados. Aunque usted no reciba las cesantías y las cesantías sean consignadas al fondo, usted en realidad no recibió las cesantías. Pero la norma establece que aunque no las tenga usted en sus manos, ya las tiene usted en su poder y las puede reclamar cuando quiera. Por lo tanto, se considera un ingreso para la persona natural. Otro ejemplo son los dividendos. Los dividendos se reconocen como ingreso en el momento que son decretados. Entonces, normalmente,
los dividendos los decretan, suele suceder antes de junio, después de la reunión de la Junta de Socios o de la Asamblea de Accionistas, decretan los dividendos y desde marzo, abril hasta junio, julio, normalmente están decretando dividendos y pagándolos. Es muy particular que se decrete dividendos un año y se termine pagando otro año. Pero si eso llegara a ocurrir en el caso hipotético, vamos a poner un caso hipotético que decretaron dividendos en diciembre del año y solo lo pagaron hasta febrero. El simple hecho de haberlo decretado en diciembre se reconoce un ingreso para la persona natural, aunque no haya recibido el dividendo en efectivo todavía, porque la norma establece que hay ciertas excepciones y los dividendos son una de esas excepciones. Pero en la práctica casi no se da eso. Yo no me he encontrado el primer caso. Los dividendos se decretan y se pagan el mismo año. Nunca me he encontrado eso, pero la norma sí es clara y dice que cuando se decreta el dividendo es que se reconoce el ingreso. Entonces, la utilidad del 2016, vamos a suponer que es 2016. Lo decretaron en el 2016, decretaron 2017 y lo pagaron 2017. No hay retención, no hay impuesto. Los decretaron y los pagaron en el 2018. Sigue siendo igual. No hay retención, no hay impuesto. Los decretaron y pagaron en el año 2019. Igual. No hay retención, no hay impuesto. Me los van a pagar este año. Son decretados y pagados este año. No hay retención, no hay impuesto. Es decir, ese tipo de utilidades 2016 hacia atrás siguen conservando digamos, el beneficio de no retención, no impuesto. ¿Queda claro ese concepto? Sí, profe. Listo, perfecto. Ahora vamos a pasar entonces al igual dividendos de años 2016 hacia atrás, pero grabados. Entonces, en este caso, ya estamos hablando de dividendos grabados. Pero de año 2016 hacia atrás. Entonces, los dividendos grabados del año 2016 hacia atrás, esos sí tienen una tabla que deben llevarse a esa tabla dependiendo, pues, del valor en la cantidad que van a repartir. La tabla a la que tiene que llevarse esos dividendos es esta. Entonces, en este caso, vamos a hacer el ejemplo. En este caso, estamos repartiendo 300 millones. Al igual que la tabla de las declaraciones, lo primero que tenemos que hacer es convertir la base en VTs, ¿cierto? Entonces, vamos a hacerlo para 2 años, pero el ejemplo es exactamente el mismo. Podemos hacerlo de pronto 3 años. Entonces, tenemos para el año 2018, tenemos los 300 millones, los dividimos en el valor de la VT del año 2018 y eso nos da 9.048 VTs. Como ya tenemos el valor de la base gravable en VT, entonces nos ubicamos en la tabla y nos vamos a mirar dónde están los 9.048 VT. Si ustedes notan, 4.010 en adelante significa que está en la última línea. Entonces aplicamos la fórmula que está en esta línea, ¿listo? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Base gravable expresada en VT, ya la tenemos aquí. A esa base gravable le restamos 4.100 VTs. Entonces, tomamos el valor anterior que nos dio y le restamos los 4.010 VTs. Luego nos dice, multiplíquela por el 33%. Entonces, tomamos la base que nos dio de la resta y lo multiplicamos por el 33%. Luego nos dice más 788 VTs. Entonces, al anterior le sumo 788 VTs. Y eso me da en total 2.241. Ese es el impuesto. Entonces, ¿cómo hago para saber en pesos? Simplemente entonces tomo la base y la multiplico por el valor del OVT de ese año. Entonces, en este caso, el valor del impuesto son
80.267.000. Entonces, como estamos hablando, en este caso 2017 no lo hicimos, pero el efecto es exactamente el mismo. Entonces, aquí estamos haciendo 2018. ¿Cuál es el valor del impuesto? Entonces nos venimos acá y nos llevamos el valor del impuesto, que es este, para el año 2018. Ahora, ¿tiene retención en la fuente? Sí, los dividendos grabados tienen dos tipos de retención en la fuente. Eso depende si la persona es declarante o no es declarante. Yo le pregunto, ¿esta persona que estamos haciendo el ejercicio es declarante de renta? Sí. Exacto. ¿Cómo podemos saber a simple vista que es declarante? Porque recibió 300 millones de pesos. Automáticamente la hace declarante de renta. Como es declarante de renta, entonces hay dos tipos de retención. El 33% para los que no son declarantes y el 20% para los que son declarantes. Como este ejercicio es de una persona natural que es declarante de renta, entonces le hacemos la retención en la fuente. Entonces, ¿qué sucede? Aquí ya podemos ver entonces el primer escenario. Para el año 2018, por los 300 millones de pesos va a pagar 80.260.000. Pero cuando se lo decretaron, le hicieron retención en la fuente de 60 millones de pesos. Por lo tanto, cuando haga su declaración, paga la diferencia, más obviamente todo el tema de anticipos y todo lo demás. Pero entonces, solo por este concepto, ya tenemos entonces la retención que le van a aplicar cuando los decreten o cuando se los paguen y el impuesto que él tiene que pagar cuando haga su declaración de renta. Listo. Entonces, siguiente escenario. Año 2019, los decretan. Es una utilidad del año 2016 hacia atrás, 300 millones. ¿Qué retención en la fuente tiene? Sigue teniendo el mismo 20%. Eso no ha Profe, el cambiado. 2017, ¿por qué? Sí, lo podemos hacer si ustedes gustan. No, yo no tengo problema, solo que no lo había hecho, pero podemos incluirlo acá. Ah, pensé que no valía ahí. Sí, sí, o sea, ahí cabe, no hay ningún problema. Pero esa tabla varía, ¿no? La tabla, esta tabla no varía. La tabla como tal sigue siendo exactamente la misma. O sea, desde el 2017 hasta este año la... Está desde antes del 2017, desde 2016 de hecho está, y todavía se mantiene la misma tabla. Entonces, 2017, nos traemos el valor de la VT del 2017. Entonces, vamos a hacerlo para el 2017. Entonces, son 300 millones divididos en la VT. Entonces, nos da 9.416. La ubicamos en la tabla y nos sigue dando el último rango. Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Al valor anterior expresado en VT, réstele 4.010 VTs. A ese valor multiplíquelo por el 33% y luego a ese valor súmele 788 VTs. Entonces, aquí nos da el valor de la VT. ¿Cuál es el valor del impuesto? Simplemente tomo la VT y la multiplico por el impuesto en VT y lo multiplico por el valor de la VT. Entonces, para el año 2017 fue entonces de la siguiente manera. Retención en la fuente. ¿Qué retención en la fuente? Seguía teniendo el 20% porque es declarante. Impuesto para el 2017. Aquí ya lo calculamos. 81 millones de pesos. Profe, cuando no es declarante, ¿cuánto es? 33%. Ah, bueno. Entonces, aquí ya tenemos los primeros 2 años. El año 2017, retención de 60, impuesto de 81. Año 2018, retención de 60, impuesto de 80.
Año 2019, retención de 60 y aplicando la misma fórmula que acabamos de hacer, para el año 2019 nos da este valor. Yo lo voy a traer. ¿Alguien tiene claro cómo hallar el impuesto en la tabla o hacemos el del 2020 para terminar de repasar? Profe, una pregunta. Sí. ¿Cómo yo sé que la persona es declarante o no? Qué pena, es que no presté atención. Claro, no. Por el valor que recibió. En este caso, el ejercicio es obvio porque recibió 300 millones. Recordemos que una persona es declarante a partir de 1.400 VTs o 4.500 si era el año 2017. Entonces, eso depende del año en que lo esté haciendo. Si lo estamos haciendo el año actual, es decir, 2019, que se está declarando este año, si recibió superiores a 47 millones de pesos, ya es declarante, porque por ingresos es declarante. Ah, es que recibió dividendo de solo 20 millones. Ah, entonces ahí ya entonces tiene que estarle usted a preguntar si es declarante, qué patrimonio tiene, qué ingresos tiene. Es decir, tiene que hacerle la prueba de las 6 opciones que tiene para declarar. Pero si recibió ingresos inferiores a 46 millones. Pero si recibió ingresos superiores a 47, pues de entrada usted sabe que con recibir 47 millones ya se hace declarante de renta, porque los 47 millones superan los 1.400 VTs por concepto de ingresos, que para el año 2019 estamos hablando de 47.978.000. Entonces, para el año 2019 supera este tope, entonces ya se hace declarante de renta por cualquier concepto que tenga ese ingreso. Aplica también el de dividendos. ¿Listo? Entonces, terminemos Gracias. Dale, con mucho gusto. Entonces, terminemos el ejercicio con el 2020. Esto no se ha dado todavía. Se puede dar porque a esta fecha apenas se van a estar reuniendo la junta de socios o asamblea de accionistas, así que todavía esto no se está dando. Pero este sería el comportamiento que se puede llegar a dar. Entonces tenemos el año 2020 con la OVT de 2020. Entonces, ¿cuándo realmente se va a dar esto? La retención se va a dar este año, pero el impuesto se va a dar hasta el próximo año, que es cuando las personas declaran. Entonces, tenemos el mismo valor de ingresos. Vamos a decir que esta persona va a recibir 300 millones de pesos este año 2020. Entonces, ¿cuál es la retención que le voy a hacer a esa persona? De una utilidad del año 2016 hacia atrás, un dividendo grabado. Los dividendos no grabados ya los vimos, no tienen retención, no tienes impuestos. Dividendos grabados, entonces lo que estamos haciendo. Entonces los 300 millones los divido en el valor de la OVT. Eso nos da 8.245. Nos sigues estando en el último rango. Entonces, ¿qué nos dice eso? A este valor, réstele 4.010 VTs. Al valor que les da, entonces, multiplíquelo por el 33%. Y a ese valor que les da, entonces, súmenle 788 VTs. Y ese es el impuesto. Les da 2.215. El impuesto, entonces, sería 78.882.000. Entonces, para el año 2020, la retención en la fuente terminará siendo el mismo 20% y el impuesto va a terminar siendo 78 millones de pesos. ¿Qué pueden observar ustedes en todo este comportamiento? Si ustedes ven, la retención en la fuente va a ser la misma, porque estamos hablando de un mismo valor, obviamente, como es una tarifa fija, entonces la retención va a ser igual. Pero ¿qué sucede con el impuesto? El impuesto está disminuyendo. ¿Por qué el impuesto disminuye? Porque se aplica la tarifa aplicable para cada año y por la OVT también.
disminuye por el valor de la VT, porque cada año el valor de la VT aumenta. Como aumenta el valor de la VT, me disminuye la base gravable o la base expresada en VT. Fíjate que al yo dividir la misma base sobre el valor de una VT más grande, pues el valor de la base gravable va a tender a disminuir. Entonces, como disminuye la base expresada en VTs, pues por ende me va a afectar el impuesto. Pero es la única razón por la cual el impuesto disminuye. Es por el incremento de la VT de un año a otro. Listo, entonces ya vimos todos los posibles escenarios que se puedan dar de los dividendos no grabados de utilidades del año 2016 hacia atrás y de los dividendos grabados del año 2016 hacia atrás. ¿Alguna pregunta respecto a esa parte? Ninguna. Listo. Entonces, la temática de hoy quiero dejarla hasta ahí. Quiero que ustedes se vayan con eso, que lleven eso claro. Voy a darles estos 30 minutos para que ustedes trabajen en el taller. Si ustedes gustan, yo voy a estar disponible en línea. Si ustedes tienen alguna inquietud a medida que van trabajando el taller. Y yo voy resolviendo de pronto si tienen alguna inquietud. No en cuanto a la solución, sino en cuanto al concepto. ¿Listo? Profe, ¿el taller 11 o otro taller? No, el taller 11, el que hay que entregar mañana. Así estoy muy perdida. Bueno, gracias. Listo. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces yo voy a estar de todas formas en línea. Si tienen alguna inquietud, yo voy a estar disponible. ¿Listo? Profe, o sea que nos podemos salir. Sí, si no tienen ninguna inquietud del taller, claro que con mucho gusto pueden salirse de la clase. Si tienen de pronto todo claro. Si tienen alguna inquietud de pronto, yo voy a estar de todas formas disponible aquí hasta las 7:30. Por si tienen alguna inquietud, entonces yo la respondería. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Gracias. Que esté bien. Feliz noche. Que esté muy bien.